En algún momento hemos visto, a mí me gusta llamarle mucho a estos desbordes emocionales en donde los niños gritan, pegan, tiran las cosas y en algún momento, en una de esas pausas, nos podemos estar cuestionando nosotros como adultos, como padres, como educadores, como psicólogos, como terapeutas, si algo estamos haciendo mal. ¿Verdad? Diríamos, ¿será que soy yo? ¿Será que mi hijo está desconfigurado, viene en mal empaquetado? ¿Qué estará pasando en eso? ¿Será que es él, soy yo, es el entorno, es el mundo, es donde vivimos? ¿Qué está pasando? Y es justamente lo que vamos a estar hablando de hoy. Siempre les he dicho a los padres que sí, para la crianza no es importante o no es, yo no les pongo como de tarea que estudien neurociencia o que estudien programación neurolingüística, pero sí les pongo de tarea que nos informemos de cómo funciona el cerebro infantil. ¿Por qué? Porque nos descargaremos de mucha responsabilidad, ¿sí? Eso es importante de decir, bueno, entonces no soy yo, es parte natural del desarrollo infantil de mi hijo, ¿sí? Segundo, tendré la capacidad de comprender en qué etapa neurológicamente está mi hijo. Eso también es muy importante, desde la empatía, desde sabrás cómo actuar de una mejor manera. Y tercero, pues un poquito de lo mismo, sabrás qué herramientas debes utilizar según la edad que se encuentre actualmente tu hijo. ¿Ok? Entonces, vamos a ir iniciando. La conferencia se llama Niños emocionalmente fuertes, ¿qué sí podemos hacer los padres? Entonces, quiero empezar primero conociéndolos un poquito. Me gustaría que me pusieran aquí en el chat, si son padres, que me pongan padre o madre y la edad de sus hijos, ¿verdad? Un poquito también para yo ver entre qué rango estamos en la conferencia, entre qué rango de edades, porque como les digo, el cerebro va en desarrollo y no es lo mismo un cerebrito de 3 años, un año, a un cerebrito de 7, 8, a uno de 18, 20, 25. ¿Ok? No es lo mismo. Entonces, váyanmelo poniendo para yo saber un poquito el rango que estamos. Si son educadores, si son docentes, si son terapeutas, psicólogos, si se dedican al trabajo con niños, me gustaría que me pusieran, pues, terapeuta, psicóloga, educadora, de docente, maestra, de niños de tal edad a tal edad, o de tal rango, de tal especialidad, adolescentes y primera infancia y demás. Váyanmelos poniendo para que yo lo pueda ir viendo, ¿ok? Yo por aquí lo voy leyendo. Ok, vamos viendo por aquí que tenemos, bueno, tenemos mucha gente de Tegucigalpa, Guatemala, ok, bienvenidos. La Ceiba, Honduras, mira qué bonito. Ok, mamá, Susan, mamá de 9 años, Adriana de 10 años, dos niños de 3 y 2, ok, 11 años, 13, madre y docente, ok, qué bonito, 7 y 12 años y es pedagoga, ok, compartimos ahí esa pasión por toda la fase, la primera infancia educativa, eso está bonito, de 13 y 10 años, 9 años, 2 años, estamos un poco cerca, yo tengo una de 1 año y también les iré contando un poquito cómo lo voy trabajando desde ya, ok, que creeríamos que ellos pues no nos entienden que por supuesto que sí. 8, 12, 17, 11, 8, ok, andamos más o menos entre esas edades, entre 7 a 11 años, 13, 9 a 13, ok, bien, ok. Papá de 23, bueno, la de 23 ya un poco adulta, ya la metemos a las conferencias de adultos, pero con la de 9 podemos hacer mucho, Patrick. Ok, muy bien. Bueno, aquí, bueno, me quedo un poquito aquí, pero sí voy viendo un poquito en qué rangos estamos. Ok, ¿por qué es importante esto? Primero, porque vamos a entender a qué nos referimos con niños emocionalmente fuertes. Les voy a decir primero a qué no nos referimos. No nos referimos a niños que jamás se van a enojar, que jamás se van a frustrar, que nunca te van a pegar, que nunca te van a tirar los crayones, que nunca te van a tirar los cuadernos, que nunca van a hacerte una mala cara, ni nunca te van a contestar de una mala manera. No. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ni siquiera los adultos lo hacemos. Probablemente yo en el trabajo ya no tiro los crayones, ya no tiro las cosas, o probablemente algunos sí, pero ¿qué sí hago? Pues bajo mi rendimiento en mi trabajo, tengo baja motivación, puedo tener una retención a lo que puedo recibir de objetivos, de metas y demás, eso quiere decir que hasta yo de adulto todavía tengo ciertos comportamientos que probablemente aún no sé gestionar. Entonces, cuando nos referimos a un niño fuerte
emocionalmente fuerte, nos vamos a recibir un niño que tiene la capacidad de experimentar todas las emociones, porque todas las emociones en algún momento de la vida van a ser útiles en el niño, pero al mismo tiempo tiene la capacidad o está en proceso de desarrollar la capacidad de aprender a gestionar. ¿Qué significa gestionar? El saber qué hacer, el saber cómo actuar, el saber qué hago conmigo y con lo que estoy experimentando y al mismo tiempo el cómo lo voy a expresar ante el mundo. ¿Sí? Porque el problema no es enojarse. El problema muchas veces es qué hago con ese enojo, ¿sí? El problema no es los adultos que nos enojamos, todos nos podemos enojar. La diferencia, lo que va a marcar la diferencia es cómo actúo yo, cuáles son mis actitudes, mis comportamientos y mis decisiones hacia el mundo, hacia aquello que me rodea, cuando estoy experimentando un enojo. Pues lo mismo con los niños. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a entrar. Hoy, al principio de toda esta conferencia, la primera parte, vamos a entender un poco qué hacer, qué no hacer, qué hemos hecho, que probablemente tal vez podamos ir modificando. Vamos a entender el cerebro también infantil, pero al mismo tiempo, luego les voy a dar cuatro técnicas que para mí son muy sencillas, ¿verdad? Son a ver, se escuchan sencillas, muchas veces no es tan sencillo aplicarlo, pero ya lo veremos cómo aplicarlo para que ustedes lo puedan ir integrando poco a poco en su día a día, no tienen que dedicarse 3, 4 horas de su día para trabajar las emociones de su hijo, no, esto lo vamos a ir haciendo durante el día. Sin embargo, hoy me voy a atrever a meter dos que sí les soy sincera que en todas las conferencias que hemos hecho con tema de niños, en todo el trabajo, muchas veces online que hago con padres, muchas veces me freno en ponerlas en una conferencia, pero hoy se las voy a poner. Así que las últimas dos probablemente van a tocar fibras, probablemente van a hacernos cuestionarnos de ciertas cositas en nuestra crianza y nosotros mismos también como adultos y únicamente con el objetivo de que podamos hacer pequeños cambios que puedan marcar la diferencia emocional en nuestros hijos. ¿Ok? Entonces, les voy a ir poniendo por aquí la presentación para que vayamos apoyándonos por aquí. Ustedes también tengan algo que ver más que mi rostro. Entonces, como les dije, niños emocionalmente fuertes, niños capaces de experimentar, de saber qué experimentan y de saber qué hacer con eso que experimentan. Miren qué interesante, 3 procesos. Permitirme sentir es una de las partes para ser emocionalmente fuerte, hasta uno que es adulto, permitirte sentir. Eso quiere decir que está bien sentirme enojado, está bien sentirme triste, está bien sentirme frustrado, está bien sentirme feliz, contento, de cualquier nombre que le podamos poner a nuestra emoción, está bien experimentar y permitirnos sentirlo. Luego, es, está bien también saber gestionar qué hago con eso y cómo lo muestro al mundo, ¿sí? Y para eso, principalmente hoy, ya que hay muchos padres por aquí, es qué sí podemos hacer nosotros y qué no, porque también hay cierta parte del proceso emocional que no depende de nosotros, depende de la madurez neurológica que esté llevando nuestro hijo según su edad. ¿Sí? Así que hay parte también que por mucho que nosotros les querramos decir que los amamos y les demos besos todos los días, no quiere decir que eso les va a quitar un momento en su día de frustración. ¿Sí? Nos encantaría que sí, pero no. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no está en nuestro poder al 100% las emociones también de nuestros hijos. Ok, entonces vamos a comenzar que la primera infancia es la base emocional de toda la vida. Eso es importante que a mí por eso me gusta cada vez ver a más padres en las conferencias, a más padres estudiando PNL. Para los que no saben PNL, se los contaré más adelante, pero estudiando programación neurolingüística, estudiando inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque evidentemente todo el futuro emocional de nuestros hijos, todo ese adulto emocional que yo estoy criando, va a depender de lo que estoy haciendo en su primera infancia. Y al mismo tiempo, nuestro mundo emocional como padres, lo que somos ahora emocionalmente a los 20, 30, 40, 50, 60 años, lo que somos, también fue a base de cómo fue nuestra base emocional en nuestra infancia. Eso quiere decir que mucho de lo que vamos a ver ya en la última parte puede ser que sea cuestionarnos cómo fue nuestra base emocional cuando nosotros como padres o como educadores experimentamos las emociones, de qué manera nos las enseñaron en la infancia, porque es muy probable que se las estemos enseñando de una misma manera, ¿sí? Aunque creamos que no, o aunque intentemos no hacerlo.
¿Por qué? Porque eso está en nuestra programación mental. Entonces, eso también es importante. Entonces, sí es importante que le tomemos mucha importancia, así como es importante que mi hija aprenda a leer, aprenda a escribir, aprenda matemáticas, aprenda idiomas, sepa hablar inglés, sepa hablar francés, alemán, pues todo lo que yo quiero que mi hija haga, también motora, quiero que haga deporte, el fútbol, el baile, la danza. Todo esto es igual de importante que sus emociones. ¿Sí? Así que también tenemos que poner mucho ojito por ahí. Entonces, vamos a comenzar. ¿Por qué es verdaderamente importante trabajar las emociones en la primera infancia? Primero, porque el cerebro está preparado para aprender todo a base emocional. Eso quiere decir que en la primera infancia, por lo menos los primeros 3 años de vida, el niño no aprende con lo que le leamos, no aprende con los muñequitos que le enseñemos, no aprende con, eh, no sé, salir a caminar y que lo que está observando, lo que está escuchando. Él va a aprender por impacto emocional. Eso quiere decir que yo puedo agarrar un libro y se lo puedo leer de una manera sin emoción, sin ganas y simplemente se lo voy a leer, el niño no le va a impactar nada, pero puedo agarrar un libro muy simple y leérselo con emoción, endulzárselo, vivir un momento emocionante que ese recuerdo se le va a instalar en su mente y lo demás no. Eso quiere decir que mayormente los seres humanos, como la primera etapa de nuestro cerebro, los seres humanos aprendemos a través de emociones. De hecho, hay muchos estudios que ha hecho la neurociencia que nuestro cerebro empieza a captar, a aprender, a formarse, en sí a identificar ciertos patrones desde el vientre de la mamá a partir aproximadamente de las 16, más o menos 16 semanas, 16, 18 semanas, el niño empieza a aprender, su cerebro empieza a aprender. ¿Qué aprende? No lo que mamá está viendo, no lo que mamá está comiendo, no lo que mamá está en su día, aprende a través de lo que mamá está sintiendo. Eso quiere decir que todo aprendizaje va a llevar una base emocional. Es por eso que es tan importante que en la primera infancia, cuando me refiero a la primera infancia, podremos tomarlo hasta los 12 años, importante que el mayor trabajo que nosotros hagamos sea a través de impacto emocional, ¿sí? Y de ahí se estructuran los patrones de los comportamientos. Eso quiere decir que tu hijo primero va a captar la emoción y de esa emoción va a lanzar un comportamiento. ¿Ok? Si me voy poniendo por ahí, me lo van poniendo. Si tienen ciertas preguntas con lo que vamos diciendo, me lo van poniendo y lo vamos viendo por acá. ¿Ok? Eh, ¿Qué va a favorecer al trabajar en estas edades? Importante fortalecer la seguridad, la autoestima, ¿verdad? Que creo que también como padres todos queremos que nuestros hijos salgan al mundo el día que no estemos nosotros y que sean libres de poder socializar con otros niños, socializar con personas quizá en entornos que no sean entornos tan conocidos, tan familiares para ellos y que tengan la capacidad de desenvolverse, de ser quien quieren ser, de expresar una emoción, de verbalizar un deseo, ¿sí? Por supuesto que el trabajo emocional se los va a permitir, ¿sí? ¿Qué más? Va a mejorar la conducta y el aprendizaje, ¿sí? De hecho, tengo ahorita de 2 semanitas aquí en Honduras y he estado bastante con muchas sesiones con niños y uno de los mayores puntos es que mi hijo no está avanzando en el aprendizaje. ¿Y qué es lo que está pasando? Es que se está bloqueando. ¿Será que yo me voy a poner a hacerle planas de la letra? ¿Será que me voy a poner a que escriba la misma oración, 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 oración 20 veces? Si la frase que me dice la mamá es, está experimentando un bloqueo antes de aprender o antes de leer o antes de escribir. El bloqueo es emocional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aprendemos primero emoción y después conducta o comportamiento. ¿Ok? Y va a prevenir problemas emocionales a futuro. ¿Ok? Creo que como lo dijimos al principio, toda educación emocional, todo proceso emocional que vivamos en la infancia se va a proyectar en el adulto emocional que somos actualmente y en el que serán nuestros hijos en un futuro. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo trabajar las emociones en esta edad? O sea, que en sí, ¿qué puede pasar si yo como papá digo, bueno, no, mi hijo va a ir a la vida, ¿verdad? Lo voy a lanzar al mundo y él va a saber qué hacer, va a saber cómo hacerlo y demás? Primero es que una emoción que no está siendo gestionada no va a desaparecer.
Eso quiere decir que si en algún momento tú te has puesto a pensar y decir, claro, es que mi hijo ya tiene todo este año frustrándose antes de quererse bañar y se frustra y grita y llora y ya hasta se arrancó los botones de la camisa y me ha tirado cosas, pero bueno, va a pasar. Sí, no importa, él va a pasar y ahí, ya, yo lo regaño, lo castigo, a veces le digo, a veces no tengo ganas, entonces lo dejo ahí que haga lo que quiera y va a pasar, es niño, no importa, los niños así son, ¿ok? Frases que suelen escucharse en los adultos, pues no va a pasar. ¿Qué sí va a pasar? Es que se va a transformar y probablemente no va a ser un adulto que no va a querer bañarse, pero sí va a ser un adulto que cuando tenga que tomar una decisión y tenga varias opciones, se va a frustrar y probablemente no va a tomar acción o va a tomar aquellas decisiones que no van alineadas al deseo que él tiene o al objetivo que él tiene, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si yo no le pongo atención a las emociones de mi hijo? ¿O qué ha pasado también? Aquí puedes identificar si hay algo de esto que ya pueda estarse viendo con regularidad. Ojo, como le digo, todos nos frustramos en algún momento de mi vida, pero si tu hijo lo hace cada vez que, cada vez que va a hacer tareas, cada vez que va a comer, cada vez que se le acaba el tiempo de juego, cada vez que se le acaba el tiempo de pantalla, cada vez que, ¿sí? Pasa algo en su entorno constantemente y explota emocionalmente, se frustra, se molesta y demás, eso quiere decir que ya hay un patrón emocional que sí tenemos que acompañarlo, porque no va a desaparecer, se va a transformar, ¿ok? Entonces, ¿qué puede pasar? Pues aparecer explosiones emocionales, ¿verdad? ¿verdad? Estos derroches emocionales donde sí, yo en verdad que a veces los veo y digo, pobres, porque es que a veces o sea, no saben qué hacer. Y ahorita lo vamos a entender. No es que el niño sea malcriado, berrinchudo, mal portado. No. Es que simplemente su cerebro no sabe qué hacer con tanto estímulo que está pasando dentro de él. Es como una descarga energética que no sabemos controlar. ¿Ok? Puede haber muy baja tolerancia a la frustración, que justamente en la herramienta número 3 vamos a entender por qué esto está pasando mayormente con los niños. Por ahí yo hablaba con personas que son más grandes y que sus hijos ya están más adultos y decían, no, pero es que antes los niños no mostraban tanta frustración, o sea, no era algo tan común. Y puede que no se haya notado tanto porque pues si ahora las emociones en los niños es un tema que todavía va, no digamos hace 30 40 años que no importaban las emociones en general, no solo de los niños, sin embargo, sí hay ciertos patrones que ha estudiado la neurociencia que se están viendo en estas épocas que no se miraban en otras. Y lo vamos a entender por qué puede que esté pasando en la herramienta número 3. ¿Ok? Problemas de atención que van vinculados al proceso de aprendizaje. Para aprender necesitamos atención. Es una de las habilidades base que va a tener tu hijo para aprender sobre el mundo, no solo en el colegio, en la escuela, sino que para toda la vida va a necesitar atención. Y sí, las emociones nublan la atención, ¿sí? Estos desbordes emocionales nublan la atención de tu hijo, estos bloqueos nublan la frustración, nubla la atención de tu hijo, por lo cual tu hijo, si no trabaja la parte emocional, si no lo acompañamos en esa parte, su atención no va a estar en nada de lo que muchas veces esperamos como adulto. Y pues en algún momento puede llegar a desarrollar dificultades en relaciones, tanto con sus pares, con niños que tienen su misma edad, pero también con familia, con sus hermanos, también contigo como padres y evidentemente, vuelvo y repito, ese comportamiento emocional que no se trabaja y no se acompaña, no se desaparece, se transforma y en un futuro va a ser un niño que entre a la universidad y va a tener mucha dificultad para poder relacionarse, para poder convivir, luego entra al trabajo y va a tener mucha dificultad para poder convivir, relacionarse y así esto se va transformando, más no desaparece. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, ¿verdad? Vamos a entender que el cerebro entonces aprende con respuestas automáticas. Lo no regulado se vuelve un patrón. Entonces, me gustaría aquí hacer una pausa y volverles a preguntar a ustedes, ¿qué emoción ustedes han visto que ya es un patrón en su hijo? Ojo, como les digo, que su hijo llore, se frustre, se enoje, es normal, todos. Pero cuando ya existe un patrón,
probablemente en ese patrón podemos empezar a acompañar de una mejor manera para ayudarlo a, se podría decir, como cruzar ese puente de esa emoción explosiva que no sabe controlar y cruzar el puente a la gestión, a la tranquilidad, al enfoque, a la atención o a la emoción en ese momento que nos sea útil para poder continuar. ¿Ok? Entonces, quiero que me pongan por aquí si ya han identificado eh, qué emoción puede llegar a estar siendo un patrón para tu hijo. ¿Ok? Por ejemplo, cada vez que tiene que hacer tareas, explota. O cada vez que le digo que ya no puede usar el celular, explota. Cada vez que se presenta ante una situación en donde hay retos y no le sale bien o no puede hacerlo por sí solo, se frustra, se molesta y entra en furia, entra en rabia y se bloquea y ya no quiere hacer nada. Por ejemplo, doy esos ejemplos. Por aquí voy leyendo porque ya me van poniendo por acá. Me dice Luis por aquí, a mí me bajaban esas emociones a chancletazos. Sí, sí, pero no. Sí, pero no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es una emoción que no se gestiona y seguramente hay un patrón en ti ahora, lo hice como adulto, que estará saliendo al entorno. Sí, desde aquí voy a hacer un como fase importante. El que tú le pegues a tu hijo no lo va a ayudar con sus emociones. ¿Sí? El que tú le pegues a tu hijo, lo único que está demostrando es que tú como adulto no estás teniendo gestión emocional. ¿Por qué no le pegamos para corregirlo? Eso es una de las grandes mitos que hemos puesto para justificar los golpes con los niños, que claro, una nalgada o algo, probablemente no le darás un moretazo, no importa, desde una nalgada hasta un moretón, es igual de impactante emocional para tu hijo y no corrige, no gestiona y no educa. Lo único que podemos tomar conciencia, si esto ya llegó a pasar, es cómo yo gestiono mi emoción. Yo ahora me doy cuenta, tengo una bebé de 1 año, 3 meses tiene, se llama Aria, y me he dado cuenta que cuando yo estoy en un estado, pues, natural emocionalmente con ella, estamos jugando, estamos divirtiéndonos y demás, cuando he sido consciente, cuando siento que me voy a salir de ese estado, ¿verdad? Voy a perder mi gestión emocional, me voy a salir de mi control emocional, es regularmente cuando yo estoy en prisa, por ejemplo. Sí, claro, mi hija año y algo es mucho más lenta. Sé que todo me tarda muchísimo más y antes solo agarraba mi bolso, medio me peinaba, medio me maquillaba y me iba. Ahora todo es completamente diferente. Si yo quiero salir rápido, tengo que ponerme 2 horas antes. Pero ¿qué pasa si yo tengo prisa y mi hija de repente decide sentarse a jugar con su libro y yo, pero vámonos, y cuando le intento agarrar empieza a llorar y yo, vámonos? Y la reacción que yo tenga ante esta situación puede ser una nalgada, un jalón o un grito, no la está educando. Lo único que puede estarme educando a mí es que puedo ser consciente que no estoy gestionando mi emoción y lo que estoy haciendo es dar un comportamiento de mi emoción no gestionada ante mi hija, que evidentemente pues es lo que tengo a mi entorno accesible en ese momento. Entonces, déjenme decirle que si ustedes siguen pegando, no va a haber ningún cambio. Al contrario, de hecho puede haber un gran efecto para el futuro de su hijo, eso definitivamente en su cerebro, porque hay un impacto emocional alto, mi lugar seguro, mi gente segura me golpea, eso es un impacto interesante y fuerte para el futuro, pero en el presente no te servirá de nada porque si no lo hace en ese momento, lo hará en otro momento y probablemente el comportamiento se va a intensificar en otros aspectos. Así que vamos por ahí que no. Pero antes, yo sé, Luis, que eso era muy regular. Y creo que todos en algún momento nos dieron un chanquestazo, una paletada, un gritón, un jalón, una nalgada. Pasamos por eso. Y aquí estamos también, sin embargo, hay mucho trabajo por hacer. ¿Qué tanto afecta la falta de lenguaje? Dice Catalina. Si me especificas un poco más, a ver, ¿qué puede pasar en esta falta de lenguaje? Es una frustración al no permitirme comunicar de una manera. Entonces hay que ver qué hace que haya una dificultad de lenguaje. Puede ser un problema de lenguaje, puede ser un mutismo selectivo, esto ya va un poco más ligado al área emocional, o simplemente puede ser un retraso en el desarrollo, que tarde o temprano pues va a llegar a hablar, pero por el momento está teniendo ese retraso en su desarrollo de lenguaje. Tendríamos que ver qué es, pero sí, evidentemente, imagínate que tú hoy ya no te puedas comunicar y que nadie te entienda y que intentes comunicarte y que nadie te entienda, pues eso automáticamente nos va a frustrar, ¿sí? Si no sabemos cómo hacerlo y cómo gestionarlo. Entonces sí puede ser. Entonces empiezo a leer esto. Mi hijo siempre que pierde en un juego de mesa o en otro juego se frustra. Ujú. Se frustra cuando no le sale alguna tarea a la primera que intenta. Frustración cuando algo se sale de control, cuando pierde en un juego. Eso es muy, muy común.
se enoja y explota. Se enoja cuando no va primero y se tira al piso o tira las cosas, se frustra porque pierde puntos o, o le entran nervios horribles. Ujú. No sentirse capaz o suficiente, explota y se pone agresivo. No le sale bien, se enoja. Ujú. Patrón que he detectado es que no me come si no le pongo la televisión. Vamos a la herramienta 3. Vamos a hablar de la tele, de las pantallas, porque es un tema importante. Hay momentos en que se está estudiando con él, explicándole y se cansa y se bloquea. Ok, aquí. Muy bien, vaya, los estoy leyendo, no los digo porque, pero por aquí ya los tengo muy dictados. Ok, sí, es normal, pero también es acompañable, ¿ok? Que eso es lo que, a eso estamos hoy acá. Entonces, ¿cómo funciona el cerebro de tu hijo? ¿Cómo está funcionando? Si tu hijo está entre las edades de 0 a 13 años, esto está pasando en microsegundos cada segundo, ¿sí? O sea, es un proceso que se va transformando. Hay cuatro pautas cerebrales que trabajan directamente con las emociones de todos los seres humanos. Eso quiere decir que con la tuya también como adulto, pero también con la de tu hijo. Primero, la amígdala, ¿verdad? Que la amígdala es el centro de las emociones intensas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en la amígdala? Es que podemos imaginar que existe un botón que alerta. Imagínate que algo en su entorno. Claro, estoy jugando con mis compañeritos, todo va bien, pero de repente pierdo. ¿Sí? De repente, si estoy jugando fútbol, me echan un gol y voy perdiendo. ¿Qué es lo que hace la amígdala? Porque detecta algo en mi entorno que no está bien para mí, se presiona un botón, imagínate que estuviera un botón como rojo, se presiona un botón y se dispara una liberación química en el cerebro que tú ponte que estás tocando, estás uniendo dos cables de electricidad y te tira. Eso es lo que pasa dentro del cerebro dentro del cerebro de todos, pero en nuestros hijos directamente, ¿ok? Hay una liberación química en el cerebro intensa, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace esto? Es de que tenga una reacción rápida. ¿Por qué? Porque se activa el instinto de sobrevivencia, ¿ok? Que recuérdense que todos los seres humanos, nuestro primer instinto es sobrevivir. Lo demás es el cerebro evolutivo, es lo que nos hace seres humanos, es la evolución de nuestro cerebro, pero nuestro cerebro principal, el que nos mantiene con vida, es el instintivo. ¿Sí? ¿Qué hace el cerebro instintivo? Esta parte de nuestro cerebro reptiliano instintivo es simplemente sobrevivir. ¿Y cuáles son las reacciones más rápidas y prontas que da este cerebro? Es huir o paralizarse. ¿Ok? Entonces, en ese momento que en nuestra amígdala funciona como una liberación química, nuestro cerebro lo que va a hacer es paralizarse y ahí lo podemos transformar en temor, bloqueo, nervios o huir, ¿verdad? O salgo corriendo, huyo y tal vez no salgo corriendo, pero ¿qué es otra manera de huir? Tiro las cosas, ya no quiero seguir y huyo, me alejo de lo que para mí o para mi cerebro en ese momento es un peligro, que sí, para los niños el peligro es perder. El peligro también es que no le salga rápido las cosas. El peligro es no seguir con la sobreestimulación que me dan las pantallas. El seguir, no poder seguir con lo que quiero y con lo deseo, con lo que esa libertad de independencia que es necesaria también, pues eso también le muestra un peligro a la amígdala. ¿Ok? Entonces, esta está muy activo en la primera infancia porque, como les recuerdo, aprendemos más por emociones que por comportamientos o por la parte racional y lógica del cerebro adulto o el cerebro más evolutivo, más en madurez. Y esto es una reacción rápida y sin filtro. Luego entra a juego nuestra corteza prefrontal. Nuestra corteza prefrontal es lo que está justamente como por acá, está de frente. De hecho, por eso se llama frontal, está de frente. ¿Sí? ¿Qué es la primera función de nuestra corteza prefrontal? Es el control de nuestras emociones. Aquí entra la toma de decisiones y la autorregulación. El detalle, y lo que les quiero decir, y por eso les digo, aquí nos descargamos mucho de responsabilidad, es que en el cerebro de tus hijos no está completamente madura. De hecho, hay estudios que dicen que la corteza prefrontal se termina de desarrollar hasta los 27, de entre los 22 a los 25 años de edad. ¿Sí? Eso quiere decir que no le podemos exigir a nuestros hijos que controlen sus emociones, que tomen decisiones excelentes, maduras y sabias hacia el futuro y que se autorregulen por sí solos. ¿Por qué? Porque están aprendiendo a hacerlos.
Sí, habrán días más sencillos que otros, pero eso es un proceso muy natural y muy normal de la madurez neurológica de tu hijo. Ojo, eso no quiere decir que no podamos hacer nada. No quiere decir que ignoremos todos esas emociones, esos derroches emocionales que está presentando mi hijo en el día a día. Por supuesto que lo voy a atender, lo voy a acompañar y le voy a dar ese acceso al puente A, ¿verdad? De estar en mi estado A pasar a mi estado B, ¿sí? De mi estado de frustración a un estado de tranquilidad, de mi estado de enojo a un estado de calma. ¿Sí? Lo vamos a acompañar, mas no le puedo exigir que lo haga ni por sí solo, ni que lo haga por naturaleza, porque su cerebro no está preparado para hacerlo, ¿sí? Si a nosotros a veces nos cuesta, ya tenemos toda nuestra corteza prefrontal, o creo, no sé si hay menores de 25 años por acá, pero creo que ya todos somos mayores de 25 años y aún nos cuesta gestionar nuestras emociones, tomar decisiones y autorregularnos. ¿Sí? No se lo voy a exigir a un niño de 3 años, 7 años, 13 años, no se lo puedo exigir, más sí puedo acompañar, ¿ok? Luego entra a juego nuestro sistema límbico, que es el encargado de nuestra memoria emocional. Aquí entran los golpes, ¿sí? Si tú golpeas a tu hijo tras un derroche emocional, en su memoria emocional se guardará y se registrará para toda su vida que existen golpes y eso se volverá un patrón, ¿ok? Que no me voy a meter a esos temas porque es un tema más profundo, pero evítalo, ¿sí? Y si lo has hecho, reconócelo y pide perdón también, ¿ok? Que eso también es una memoria emocional, que papás se equivocan, papás también muchas veces no sabemos cómo regular nuestra emoción, podemos levantar la voz, podemos decir palabras que no están bien, podemos dar jalones, en caso podríamos haber llegado a dar una nalgadita, sí, ya pasó, no podemos hacer nada con el pasado, sin embargo, sí podemos reconocer y darle al sistema límbico de mi hijo una memoria emocional impactante. Los adultos se equivocan, mi papá o mi mamá se equivocó y al mismo tiempo me pidieron perdón. Podemos seguir con eso, ¿ok? Aquí entran los aprendizajes emocionales y la asociación de emoción con aprendizaje. Eso quiere decir que si yo quiero que mi hijo mejore en aprendizaje, tengo que trabajar su emoción. ¿Sí? Un niño con nervios no va a aprender. Un niño con frustración no va a aprender. Un niño con rabia no va a aprender. Un niño con baja autoestima no va a aprender. ¿Sí? Si tu hijo está pasando por dificultades de aprendizaje, sí, hay muchos, como psicopedagoga te digo, hay muchas herramientas y técnicas y como maestra, como docentes también seguramente te las darán. Sí, hazlas, no quiere decir que no sean importantes, pero al mismo tiempo sé consciente qué hay detrás de esa dificultad para aprender. Baja autoestima, bullying, miedos, temores, frustración, enojos, rabias, y demás que podamos estar notando. Y luego tenemos algo muy bonito de todos los seres humanos, que es la neuroplasticidad. La neuroplasticidad en el cerebro infantil permite el ser moldeables. Eso quiere decir que todo lo que no se ha hecho hasta ahora no importa porque a través de la neuroplasticidad que en el cerebro infantil está muy activa, le va a permitir el poder aprender y tener memorias emocionales vinculadas a comportamientos o aprendizajes que sean útiles y potenciadores. ¿Ok? Así que no pasa nada, todo lo que hemos hecho hasta aquí podemos transformarlo de aquí para adelante, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cerebro de tu hijo todavía está en un gran proceso de aprendizaje que todo lo que el entorno podría apoyar e influir positivamente en su proceso emocional y en sus procesos de conducta y aprendizaje. ¿Ok? Entonces, vamos a ver probablemente, vamos a tomar un poquito de conciencia qué es lo que podemos hacer. Como les digo, yo tengo muchos años de trabajar con padres, con niños. De hecho, parte de estudiar el cerebro humano, de estudiar psicopedagogía, soy maestra también de preprimaria, estudiar programación neurolingüística, parte de muchas veces de mi deseo y de mi pasión era acompañar a niños, ¿sí? Y lo hice por muchos años y lo sigo haciendo, pero ahora los entiendo aún más como padres, porque soy madre, ¿sí? Antes probablemente yo les daba mucho mi opinión y siempre lo decía, no es lo mismo ser padre a ser docente. Sí, tenemos mucho tiempo, sus hijos en el colegio muchas veces, sí, lo sé. Sin embargo, el comportamiento, a veces el niño es excelente en el colegio y es el niño 100 en conducta y en comportamiento y llega a casa y pareciera que se transforma y dices, pero ¿de qué niño me están hablando? Porque el que está en el colegio, al que está en la casa, parecía que no fuera el mismo, ¿sí? Y sí, suele pasar. Entonces, ahora que yo estoy muchas veces 24/7 siendo madre, me doy cuenta que hay muchos procesos que hacemos
sin ninguna mala intención. Y ahí también tenemos que descargar esa responsabilidad y abrazarnos mucho como papás, porque todo lo que hemos hecho hasta el momento es muy probable y lo puedo casi asegurar, es de que ha llevado una muy buena intención. Pero aquí vamos a platicar hoy probablemente de 3 errores que podemos estar cometiendo como padres en el tema emocional con nuestros hijos, ¿ok? Y si tú los estás cometiendo, pues voy a poner que desde la sinceridad me lo vayas poniendo ahí. Voy a empezar a hablar de primero y tú me vas a poner, lo he hecho, ¿verdad? O sí, a veces, de vez en cuando, ¿ok? Uno de los primeros errores en la educación emocional de nuestros hijos es pedirles calma cuando el cerebro está en alarma, en alerta, en instinto de sobrevivencia. Y lo hemos vivido los adultos. Imagina o recuerda un día en donde tú has estado en un desborde emocional de enojo, estás súper enojada y que alguien te diga, cálmate, tranquila, hombre, tranquila. ¿Qué pasa? ¿Será que tú le dices, ay, sí, gracias por decírmelo, ya se me pasó, ya estoy bien, voy a seguir con mi vida? O probablemente hasta esa frase, "Ah, no me digas que me calme, ¿sabes? ¿Qué es lo que está gritando el cerebro y mi emoción ahí? Es, no me limites a experimentar mi emoción, ¿sí? Y probablemente dentro de nuestros procesos de crianza hemos dicho en alguna vez cuando mi hijo está en frustración, en enojo, perdió un juego, se le quito la pantalla, es tiempo de parar alguna actividad que le guste y empieza. Yo le digo, cálmate, tranquilo, ya basta, no es para tanto. El celular tú lo usas todos los días, no es para tanto que ahorita te lo quite. Sí, no importa, todos los días sales a jugar, no es para tanto que hoy hayas perdido. Es normal, cálmate, ¿sí? ¿Cuál es el efecto que voy a tener regularmente de esto? Es el doble de reacción que tenía antes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque naturalmente el cerebro de tu hijo no es parte consciente. Tu hijo no está diciendo, claro, mi mamá y mi papá tienen toda la razón porque ellos son adultos, sabios. Ellos ya han pasado por una vida en donde lo único que quieren para mí es que yo sea un niño altamente exitoso, que yo sea un niño emocionalmente poderoso. Todo esto me lo están haciendo porque mis papás me aman. No, nos encantaría que nos escuchara que el cerebro de nuestro hijo pensara así. Sin embargo, no es así. No es neurológicamente posible que el niño que está en desarrollo y en madurez de su lóbulo frontal, que es justamente el que analiza el futuro y el que racionaliza la vida, si no está desarrollado, no va a estar pasando. ¿Qué va a pasar? Es simplemente que va a haber un mayor desborde emocional porque hay otra liberación química, se vuelve a presionar el botón de alerta de mi amígdala y mi hijo va a explotar. ¿Y qué sí puede llegar a pasar ahí? Puede haber tirar cosas, golpe a papá, mamá, al rostro, a la cara, golpe al hermano, golpe a lo que haya alrededor, tirar las cosas, huir, irse a su cuarto, encerrarse, ya no volver a hablar en todo el día, o paralizarse, quedarse quieto, con miedo, con temor a cómo y qué es lo que me están diciendo mis padres. Cualquiera de las anteriores no va a ser potenciador para la educación emocional de tu hijo. ¿Ok? Así que si ustedes en algún momento de su vida han hecho este proceso, han pasado, pues me lo pueden poner aquí por el chat de ponerme como yo, a veces, ¿verdad? Desde la sinceridad, como les digo, nada de esto es con mala intención. Es que también tenemos que ser conscientes qué fue lo que nosotros aprendimos y de qué manera nosotros aprendimos las emociones, porque probablemente lo estamos repitiendo en nuestros patrones de crianza, aunque no querramos, sí, inconscientemente. ¿Ok? Estoy cometiendo los 3 errores, dice Heidi. Gracias por tu sinceridad, Heidi. Sí, es normal. No pasa nada. Sí lo he hecho, dice Sandra. Es la primera acción que se hace como padre, pedirle calma. Todo mal hasta el momento, dice Samsung. Ok, ¿hasta qué edad tiene neuroplasticidad moldeable un niño? No, no, la tenemos todos. Lo que pasa es de que a esa edad está mayormente estimulada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se podría decir que está como limpio. El cerebro está limpio. Y entonces todo lo que ve, yo ahora con mi hija, nosotros estamos un tiempo en Guatemala, otro tiempo aquí en Honduras y teníamos 6 meses de no estar aquí en Honduras. Claro, mi hija en ese entonces no había cumplido ni el año, ahora ya tiene año y algo. Para ella, para su memoria, evidentemente venir nuevamente a esta casa, a pesar que ella nació aquí, en esta casa, aquí casi que sus primeros meses estuvo aquí en la casa de Honduras, venir ahora que tiene un año, 2 meses, todo es nuevo todo. O sea, salimos a caminar y ella, en donde vivimos en Guatemala, no pasan tantos carros, aquí salimos a caminar y pasan carros, ella vería los carros como,
¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto me pasa muy cerca y me agarraba la pierna y claro, ahí ella experimentaba alerta, ¿verdad? La amígdala y me agarra la pierna. Y me decía, mamá, y yo es un carro, le digo, saludemos al carro. Y así hemos intentado que ella ya camine más, como tramos más largos, pero todo en el cerebro de mi hija ahorita es nuevo, ¿sí? Los árboles, los pajaritos, o sea, entonces en las primeras infancias hay muchas cosas nuevas. Nosotros los adultos, pues ya hemos visto, ya hemos llenado un poco a través de lo que vemos, sentimos, escuchamos, ya hemos llenado un poco el cerebro de ciertas conexiones de aprendizaje que hemos tenido. Imagínate, hay niños de 7 8 años que nunca han ido al mar. Para nosotros el mar es ya el mar, o sea, agua, ¿verdad? Más si viven, si están aquí en Honduras y viven en las Islas Divinas de Roatán, ya ver esa agua cristalina divina, ver a los pececitos ahí nadando, o sea, ya es normal. ¿Por qué? Porque en nuestro cerebro ya es, pero lleva un niño de 7 10 11 años que nunca ha visto el mar de Roatán, llévalo y es que será como, wow, ¿qué es esto? Por eso es que es importante aprovechar la neuroplasticidad de los niños, porque por eso es más fácil aprender un idioma, pero la tenemos siempre, la tenemos 80 90 años, sigue nuestra neuroplasticidad con un poco, dependiendo del estilo de vida que tú lleves, con menos potencia, se podría decir, porque sí va a influir muchas cosas que hagas en tu vida, que tanto memorizas, que tanto trabajas tu mente, que tanto estudias, que tanto lees, eso va a mantener tu neuroplasticidad más activa en tu edad adulta. Pero respondiendo un poquito a eso. Entonces, bueno, todo mal, dice por ahí, el cerebro es una esponja, todo lo absorbe, sí, esa sería la metáfora. A esa edad, todo lo absorbe, es increíble. Vamos con el error entonces número 2. Es corregir la conducta sin regular la emoción. Por ejemplo, imagínate una escena en donde nos vamos a sentar a comer y de repente, pues tú, con todo el amor de la vida, le haces un pollo al limón a tus hijos y demás, se los pones, tres de ellos le encanta, pero uno de ellos dice, yo no quiero esto, yo quería comer pizza. ¿Y qué hace? ¡Ruah! Le tira el plato. Puede ser un ejemplo muy drástico, como puede ser un ejemplo muy del día a día, ¿verdad? No lo sabemos, dependerá. ¿Qué pasa? Si yo le quiero decir, la comida no se tira, la comida se respeta. Imagínate cuántos niños hay sin comer, lo que a mí me cuesta tener la comida. Y yo me pongo a darle una cátedra de los valores, del dinero, del respeto, de cualquier conducta más que yo pueda ver en esa escena. Déjame decirte que pareciera que el cerebro de tu hijo estaría como bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque la liberación química, se los conté al principio, nubla la atención. No obtendrás nada más que gastar tu energía y saliva. No es momento. No quiere decir que ignores eso. No quiere decir que lo permitas, ¿ok? Hablemos también un poco de límites. No lo voy a permitir, no lo voy a obviar, no lo voy a ignorar, pero no es el momento. Lo que hay que hacer al principio es regular, acompañar la emoción, ¿sí? Ya lo vamos a ver cómo, ¿ok? Pero, ¿qué sería por ahí? Entiendo que estés molesto, entiendo que no fue lo que tú esperaste, pero no puedes hacer ese comportamiento. Pero le doy el entendimiento, lo vamos a ver más adelantito, ¿ok? Póngame por aquí si en algún momento lo han hecho. Y sé, como les digo, estos errores los cometemos desde el amor y desde nada desde la mala intención, todo con muy buena intención, pero es bueno que seamos conscientes también, porque si no somos conscientes de esto, lo podemos seguir repitiendo y no va a funcionar. Y esto ni con tus hijos de 12 13 años, que ya los podemos ver en una etapa de preadolescencia, con una mayor comprensión y lógica, no. Y es por eso que se activa nuevamente el instinto de alerta, el instinto de sobrevivencia. ¿Y qué es lo que pasa? Más en esas edades, y tú ya estás en las edades de la preadolescencia, huir. ¿Cómo huye un adolescente? Me voy a mi cuarto, cierro la puerta, le echo llave o me meto al celular, a la tableta, a la computadora y no le hablo a mis papás por el resto del día. Y en esas edades la comunicación importa mucho. ¿Ok? Entonces hay que poner en balanza. ¿Qué quiero? Darle una plática de cómo se tiene que vivir la vida, porque es así como yo adulta pienso que es lo correcto, o acompañar en el proceso emocional, que probablemente no sabe tu hijo cómo gestionarlo y va a necesitar un adulto que lo haga con él y que le enseñe y que se lo muestre. ¿Ok? Y error número 3, por aquí.
Voy a medio leer. Esa conducta de arrojar platos a un niño de 2 años, ¿cómo se maneja? Lo vamos a ver en las siguientes. Todo lo que les voy a enseñar en las siguientes es aplicable para todas las edades que me comentaron. Obviamente lo vamos a ir modificando porque no es lo mismo hablarle a un niño de 2 años a un niño de 13 años. No se lo hablo con el mismo tono, con la misma formalidad, pero igual. La conducta de tirar las cosas y de pegar a los 2 años es por la inmadurez neurológica. No es porque sea un niño malcriado, ni es porque sea malintencionado y venga malo el niño. No, es la inmadurez neurológica emocional. ¿Ok? ¿Y cómo puedo manejar en mi hijo de 9 años? Todo olvida, traer un libro, un mensaje de la maestra, etcétera. A ver, aquí tendríamos que ver un poquito más en profundidad, cuando me hacen preguntas un poquito más específicas, tendríamos que ver si hay una emoción asociada a el comportamiento, lo que hablamos al principio, ese patrón, si digamos cada vez que yo le grito lo olvida o cada vez que tiene miedo lo olvida, o si simplemente también es un trabajo de hacer ejercicios de memorización para que el niño retenga más, que también es normal que a los 9 años, si yo le digo, mira, ve a traerme la ketchup, pero también pásame trayendo la escoba, y también aprovechando que andas por ahí, tráeme mis pantuflas, porque tengo mucho frío, entonces ando descalza, y de una vez pasarle diciendo a tu hermana que ya está la comida. No es porque el niño no tenga habilidad de retener y de memorizar, es que le estoy dando muchas instrucciones al mismo tiempo, ¿ok? Otro tema, pero para que te lo dejo por ahí, tendríamos que ver un poquito más a profundidad. Ok, vamos entonces a la primera herramienta. Aquí es donde importante puedan tener lápiz y papel para empezar a aplicar. Regular antes de corregir. Va a ser lo primero que les voy a mandar como tarea es que la próxima vez que su hijo esté con una emoción que creamos o consideremos que no es útil, agradable, es explosiva y demás, o negativa, como a veces le decimos, primero nos vamos a enfocar en regular la emoción antes de corregir el comportamiento. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? ¿Sí? Esto va a depender mucho de la edad que tenga tu hijo. Aquí es donde sí voy a especificar mucho de qué manera hacerlo, dependiendo de la edad que tenga tu hijo. Si tu hijo tiene dentro de un año, ¿verdad? O un poquito, unos 10 meses ya hay mayor como conexión emocional, ya te comprende, ya te observa un poco más, pero digamos de un año a unos 8 o 9 años, vamos a hacer esto. Primero, para regular la emoción, tengo que notar qué emoción está experimentando mi hijo, aunque no le sepamos dar un nombre, ¿ok? Pero al principio lo noto. ¿Cómo lo puedo notar? Puedo ver cambios en su fisiología. Puedo ver que probablemente se pone rojo, probablemente venga como lágrimas. Puedo ver en su garganta también tensión, ¿verdad? Puedo observar, ¿verdad? Calibro qué está pasando en mi hijo o qué está a punto de pasar en mi hijo, que eso también es importante que como papá, mientras más estamos con nuestros hijos en el proceso emocional, podamos observar cuáles son esos disparadores, le llamamos en PNL, trigger, como lo que va a detonar a una explosión emocional, porque a veces podemos actuar antes, ¿sí? Eso es importante. Entonces, si yo ya veo que estoy viendo que mi hijo está a punto de perder y veo que hay tensión en su cuerpo, veo que se pone rojo, veo que, no sé, ya hay ojitos así, veo que ya me hable, ya se le quiebra la voz. Puedo quizás notar que empieza a sudar, no sé, puedo empezar a ver en su fisiología, que es la primera manera o la primera reacción que tienen las emociones, nuestro cerebro manda la primera reacción, es fisiológica, por eso es que empieza la palpitación o el nudo en el estómago, o como adultos lo sentimos, ¿ok? Los niños igual. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo primero? Si mi hijo está entre la edad de 1 año a 9 años, ¿qué les podemos decir o identificar de 9 a 10 años? Es si ya está en una etapa de preadolescente. Hay niños de 9 años que ya parecen adolescentes o ya tienen comportamientos muy de adolescentes. Pero si el niño todavía está en ese rango de edad infantil, ¿verdad? Voy a bajar mi tono de voz. Para eso necesito regularme, papás. Bajar mi tono de voz, voy a tener contacto visual y voy a hacer una presencia física. ¿Cómo hago una presencia física? Tomando su mano fuertemente, poniendo mi mano fuertemente en alguna parte de su cuerpo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esto? De hecho, es uno de los ejercicios de mindfulness, es traernos al presente. Estoy aquí, ¿sí?
¿ok? Si mi hijo me lo permite, porque no todos los niños lo permiten, cuando ya están en un derroche emocional, abrazarlo, lo puedo hacer. Si no, o si sé que puede llegar a un golpe, lo evito, pero voy a procurar tener un pequeño contacto físico con mi hijo. Esto, 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 la espalda, ¿sí? Obviamente, esto con mi regulación emocional, que vamos a hablarlo de último, porque claro, si yo le toco la mano, que te estés quieto, te estoy diciendo, esto no va a regular, porque yo no estoy regulada, yo no puedo regular si yo no me regulo. Eso es una ley de las emociones. Yo no puedo regular a nadie si yo no estoy regulada. Como papá, es uno de los grandes trabajos que tenemos que hacer, ¿ok? Pero entonces la primera actividad que vamos a hacer es, bajo mi tono de voz, aunque él esté gritando, yo bajo mi tono de voz, existe algo que se llama neuronas espejo, el niño me va a empezar a imitar inconscientemente, mantengo contacto visual y muestro presencia física. Aquí estoy. Si no me deja tocarlo, no lo toco, pero aquí estoy. ¿Qué es lo que voy a evitar entonces? Es, te vas a tu cuarto, te vas a la esquina, te vas al sillón, te vas al tiempo fuera. Eso no regula. Eso te lo hace más fácil a ti, ¿sí? Pero no regula. Y va a volver a pasar. Más fácil en el momento, no a largo plazo. Entonces, estoy contigo, vamos a calmarnos juntos. Vamos a pasar el puente de esta emoción juntos. ¿Qué hacemos si tenemos de ya preadolescencia, de 9 a 13, 14 años más o menos? Hacemos presencia sin mantener contacto, ¿sí? Y lo que le voy a agregar aquí para los preadolescentes y adolescentes es ponerse en la postura que tiene tu adolescente. O sea, si tu adolescente está recostado, tú te vas a recostar, vas a bajar tu tono de voz, lo vas a ver y le vas a decir, estoy aquí contigo. Si te deja tocarle la mano, le toca la mano, lo mismo. Si te deja abrazarlo, lo abrazas, si te deja tocarle el hombro, le tocas el hombro. Pero, ¿qué le voy a agregar a la preadolescencia, a la adolescencia? Es hacer lo que llamamos en programación lingüística rapport con el cuerpo. Si él está sentado así como se sientan muchas veces los adolescentes, te voy a pedir que tú también, sin filtro, te pongas, ¿qué va a hacer esto inconscientemente? Mi papá me está entendiendo. No sé cómo ni por qué, pero me está entendiendo. Por primera vez en la vida, mi papá no me está imponiendo que me siente bien, que piense como él, que haga lo que él quiere. Recuérdense, vamos a regular antes de corregir. Después hablo del comportamiento, después hablo de que no puede contestar así, de que no puede tirar la puerta, después. Pero primero, regulo la emoción. Ok, ¿preguntas de la primera? Si no hay preguntas, pónganme una sí, pónganme un entendí, háganme señales de vida, papás, si vamos bien con la primera. ¿Ok? Y se me está yendo el tiempo porque yo con los niños, de niños hablo mucho. Me voy a la segunda. ¿Ok? Vamos a nombrar emoción. Creemos que por naturaleza nuestros hijos saben qué están sintiendo y lo pueden mencionar. Y no. Esto es como un carro. ¿Ok? Todos nosotros, antes de aprender a manejar, sabíamos qué era un carro. Porque desde pequeñito nos decía, mira un carro, ¿cómo es el carro? ¿Qué pip pip? ¿Qué rum rum? Todos sabíamos. Sin embargo, para aprender a manejar el carro, tuvimos que tener a alguien a la par. Puede ser un instructor, pero también puede ser tu papá, tu hermano, tu tío, tu abuelo, tu mamá, no sé quién te enseñó a manejar, pero tuvimos que tener a alguien a la par en presencia, porque yo creo que nadie aquí hemos aprendido por Zoom a manejar un carro, ¿verdad? No hemos aprendido por una videollamada a manejar un carro o simplemente no hemos aprendido por las áreas de la vida a manejar un carro. Si ustedes son conscientes de cómo aprendieron a manejar un carro, probablemente necesitaban la presencia de alguien al lado. ¿Ok? ¿Qué hizo esta persona que estaba al lado de mí para enseñarme a manejar un carro? Me iba mencionando qué tenía que hacer y también me daba los nombres de las partes de los carros. ¿Ok? Agarra el timón, tómalo con tus dos manos. Pon la mano en la palanca. ¿Ok? Cambia velocidad. Mira para enfrente. ¿Sí? Pon vías. Pon luces intermitentes. Había alguien que estaba presente que me iba diciendo. ¿Por qué? Porque a pesar que yo sabía que eso era un carro, no sabía aún manejarlo. Y para manejarlo necesitaba que alguien que estuviese presente me fuera diciendo qué hacer y cómo hacerlo. Con los niños es lo mismo, ¿ok? Ellos saben que existen las emociones. El colegio se encarga muy bien de decirles, este es el enojo, la carita feliz es bonita, la carita triste es triste, cómo ponemos una cara enojada, ¿verdad? Yo ahora con nuestra hija, con mi hija, con Aria, estamos practicando las emociones y cara enojada.
Estará feliz, sí, ¿verdad? Ya estamos practicando respiración. Estamos como, sí, desde muy pequeñitos empezamos a conocer qué es enojo, felicidad, tristeza. Después vemos la película intensamente y nos da otra serie de emociones divinas de una manera muy bonita de aprenderlas, pero verdaderamente sabemos cómo manejar ese carro, cómo manejar esa emoción, cómo subirnos a las emociones, no lo sabemos hacer, no natural. Y para eso necesitamos la presencia de un adulto. En este adulto eres tú, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner verbalmente el nombre de lo que está sintiendo, ¿ok? Y después de darle el nombre de lo que está sintiendo, le vamos a poner el motivo por el cual nosotros como adultos observamos que lo está sintiendo. Esto lo vamos a hacer así, en la primera, siempre en el mismo rango que trabajamos en el anterior. Del año a los 8 o 9 años lo vamos a trabajar de esta manera. Le voy a decir, veo que estás frustrado porque no pasó esto. Veo que estás frustrado porque te he quitado la pantalla. Veo que estás frustrado porque ha terminado el tiempo de jugar con tus amiguitos. Veo que estás enojado porque tal cosa. Veo que te molestaste porque no te gustó la comida. ¿Ok? Le vamos a dar el camino de lo que está pasando. Hay estudios que dicen que, que pasa en nuestro cerebro una regulación natural solo con mencionar verbalmente y en voz alta lo que estoy sintiendo. Y por eso es que cuando nosotros los adultos estamos cansados, estresados, enojados, frustrados, tenemos nuestros problemas, que regularmente solemos hacer. Juntarnos con amigos, hacer una llamada, hablarlo. Y pareciera, por eso dicen a veces que las amigas son terapia. No son terapia. No es parecido, pero sí, los estudios de la neurociencia indican que con verbalizar lo que tú estás sintiendo, existe una regulación de toda esa liberación química que tienes por la emoción. Es por eso que hablarlo sí sirve, ¿ok? Entonces a los niños les tenemos que enseñar a hablar de su emoción, no callarlos, hablarlo. ¿Sí? Entonces, del año a los 7, 8 años, yo voy a ser esa figura de presencia que le voy a decir a través de mi observación qué es lo que está pasando con él, porque él no lo entiende, él solo siente. Y después te va a decir, mamá, si llegamos a esa conversación, mamá, perdón, no sé por qué lo hice, porque verdaderamente no saben por qué lo hacen. Los adultos pasa, ¿hay cuántos adultos en los tráficos porque no le dieron pasada, se baja y le pega y luego se quedan, ¿qué hice? Pasa en adultos. Como no en niños. Es normal, en niños, en adultos no. En niños es muy normal, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a mencionar el nombre de la emoción que yo puedo, por observación y por lo que yo conozco, le puedo dar el nombre a lo que él está sintiendo y le voy a decir el por qué, ¿sí? Si logro que él me lo pueda repetir, aún mejor, ¿sí? Entonces le puedo volver a preguntar, se lo puedo decir yo. Veo que estás frustrado porque no salió como querías esta actividad, ¿sí? Entonces le puedo preguntar, ¿cómo te sientes? Frustrado. Ok. ¿Y por qué te sientes frustrado? Porque no sale como quiero. Ok, está bien. Y vuelvo a la presencia. Estoy aquí, presencia física, si es posible, contacto visual y bajo mi tono de voz. Ahora bien, si tengo preadolescentes y adolescentes, se los voy a preguntar. ¿Sí? Aquí hay un proceso de conciencia un poco más desarrollado o madurez más en su lóbulo frontal, por lo cual pueden ser más conscientes del nombre que le quieran dar, pero me voy a conectar con ellos en su postura, contacto visual, bajo el tono de voz y le voy a decir, ¿cómo te estás sintiendo ahora? Me siento ya desganado, no quiero nada de esta vida, ¿ok? ¿Por qué ya no quieres nada de esta vida? Porque estás desganado. Porque y lo que venga, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia? El objetivo es el mismo, que el niño verbalice lo que siente. La diferencia es que en la primera infancia yo voy a ser la persona que él le diga y que lo acompañe, porque verdaderamente está en proceso de aprendizaje emocional. Y ya en la preadolescencia y adolescencia, pues ya tiene mayor conocimiento de las emociones, por lo cual me voy a tomar, sí, el tiempo de preguntárselo y de que lo verbalice, ¿ok? ¿Vamos hasta ahí? Sigo viendo, dice, gozo porque sin experiencia he ido viendo que eso funciona. Muy bien, muy bien. Ok. Eh, ok, voy después con esas preguntitas, voy a ir un poquito más adelante para seguir. Ahora viene, ¿se recuerdan que al principio yo les dije que en esta conferencia iba a tocar dos temas que yo sé que son un poquito
de tema de sencillo, como muy, no sé, muy ahí como nos toca fibras a los padres. Y ahora lo entiendo más, ahora que soy madre lo entiendo aún más, créanme. Pero vamos a hablar del uso de pantallas, ¿sí? Em, la Asociación Pediátrica Infantil, tras investigaciones de la neurociencia directamente, hace la recomendación, que para mí debería ser obligación, ¿no es cierto? La recomendación, y yo les voy a explicar por qué, para que lo veamos desde ese punto, que los niños abajo de 2 años, de hecho ahorita lo cambiaron, pero bueno, vamos a seguir con esta, abajo de 2 años tendrían que tener cero, cero pantallas a su disposición, que arriba de los 2 años darían acceso a tres horas por semana, 3 horas por semana, ¿sí? Y a partir de los 8 años, 7, 8 años, que se acuerdan, si regresamos a los procesos de la madurez del cerebro, empieza mayor razonamiento, lógica, análisis y demás. Tendrían que tener no más de 8 horas a la semana, ¿ok? Podríamos pensar ahí que es 1 hora diaria, arriba de los 8 años. Ahora yo les pregunto, papás, siendo sinceros, y después vamos a entender por qué esto está asociado a las emociones. ¿Cuánto tiempo pasan sus hijos en pantalla? Al día, más o menos. En lo que ustedes los ven, en lo que no los ven, en lo escondido, lo legal y lo no legal, lo del permiso, lo del no permiso, más o menos cuánto pasan sus hijos en pantalla, ¿sí? Pues han habido estudios en donde muestran que los niños suelen llegar a pasar más de 5 horas en pantalla, distribuidas en el día. Probablemente cuando vamos al colegio, unos 40 minutos, y luego cuando en el colegio, pues ya hay muchas herramientas, nadie va a satanizar aquí a las pantallas, porque las pantallas también sirven mucho como para procesos educativos, pues hay muchos colegios que arriba de los 6, 7 años ya utilizan las pantallas como herramienta, ¿verdad? Como herramienta de aprendizaje, que también está bien. Entonces, imagínense que 40 minutos para llegar al colegio. Si estás en Guatemala, hasta 1 hora, porque el tráfico es horrible. 1 hora en lo que llegan al colegio. Luego, pues que lo usen 1 hora, 2 horas en el colegio para proceso educativo. Luego llegan a casa llegando a casa, lo que comen, 40 minutos, otros 40 minutos. Luego, pues bueno, se van a hacer tareas y quizás no tienen pantalla, pero luego de eso tienen quizá otra hora para poder hacerlo. Y luego, pues se tienen que bañar y hacer otras cosas, quizás salen a jugar y etcétera, pero luego regresan, otros 30 minutos en pantalla, comen, cenan, probablemente con tele o con iPad o videojuegos o celular en la mano, y antes de acostarse todavía ven unos 20, 30 minutos hasta la hora de dormir. Casi que sí se cumplen 4 o 5 horas diarias de pantalla, ¿ok? 1, 2 horas, demasiado a mi parecer, 1 hora. ¿Cuenta videojuegos? Sí, cuenta videojuegos. Gabriela, cuenta videojuegos. Eh, ok, que aquí ya con el hijo que tiene 4 años son cero pantalla, con el primero sí le diste, a veces 3 horas, mi niño ajá, ¿incluye TV? Sí. Todo lo que hablamos de pantallas incluye celular, iPad, videojuegos, televisión, todo eso. Entonces, a ver, ¿qué es importante mencionar? No es que estén mal las pantallas, ¿sí? No es que vayamos a observar únicamente lo malo de, ¿sí? Y si ya lo hemos hecho, pues tampoco es que ya arruinamos todo el proceso emocional y todo esto. Pero sí hay investigaciones de la neurociencia que muestran cómo el cerebro de un niño que ve más de 4 horas diarias pantalla tiene efectos irreversibles en el cerebro. O sea, los estudios han identificado cerebros de niños, cero pantalla con cerebros de niño con pantallas, y hay desarrollos que o se estimulan más y otros se inhiben por completo. ¿Por qué pasa esto? Si sus hijos muestran mucha frustración, ¿se acuerdan que al principio hablamos que por qué estas etapas, estas generaciones están experimentando mucha frustración, ansiedad y hasta depresión? Que sí, a pesar de que antes no eran muy vistas las emociones, no había tanto como lo hay ahora. ¿Por qué? Primero porque las pantallas nos dan
placer inmediato. ¿Cuántos niños se aburren ahora? No voy a hablar de niños, vamos a hablar de nosotros. Todos tenemos esto. No le estoy haciendo publicidad a la marca. Todos tenemos un celular. Todos tenemos dentro del celular, o la mayor parte, porque sí sé que hay muchos cero redes sociales, pero todos tenemos una aplicación de una red social instalada en nuestro celular. Hablando de Instagram, TikTok, Facebook, no sé qué otros hay, pero bueno, esas se me ocurren ahora. ¿No sé, has sido consciente tú cómo cuando estás viendo un video y no te gusta el video o ya te aburrió o simplemente no es de tu interés, ¿qué hacemos? Subimos dedito. ¿Cuánto tiempo toma el no tener placer a tener placer? No tener placer a tener placer. No tener placer, tener placer. No tener placer a tener placer. Imagínate cómo es esa liberación en el cerebro de tu hijo durante 2, 3, 4 horas al día. ¿Sí? De hecho, han estudiado ahora cuáles son las caricaturas que se recomiendan o se medio recomiendan para niños y el foco principal que se le ha puesto son los cambios de pantallas rápidos. ¿Por qué? Porque si yo estoy viendo esto, luego esto, luego esto, luego esto, luego esto, luego esto, luego esto, y me cambian y me cambian y me cambian, que pasa mucho con los videojuegos, ¿verdad? Que son, siéntense un ratito ustedes con sus hijos a ver lo que están viendo y verdaderamente es como que el tiempo se parara y tú se quedas, y van pasando, o van pasando las imágenes, van pasando. Lo que pasa en el cerebro es una liberación de dopamina constante sin necesidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Mientras esté en pantalla, no va a pasar nada. Por supuesto, está liberando dopamina, placer inmediato, cero aburrimiento, todo muy rápido y demás. Pero quítale la pantalla, ¿qué tan rápido es el mundo? Cuando va en el carro y no hay nada que hacer, ¿cuánto tiempo crees que va a tardar en frustrarte tu hijo cuando se va a dar cuenta que no puede acceder al placer inmediato como lo hace con una pantalla? Ahora pongámosle un rompecabezas. ¿Cuánto tiempo crees que tu hijo va a tardar para experimentar frustración cuando se dé cuenta que no encuentra las piezas? Va a ser muy rápido, porque no va a experimentar la dopamina del placer inmediato. La dopamina es este neurotransmisión que nos da el placer. ¿Cuándo experimenta un niño placer? Cuando gana, cuando le dan amor, cuando siente satisfacción por algo, cuando logra algo, ¿verdad? Todas esas son eh, en dosis, en dosis neurológicamente aceptadas, todo eso es necesario. Cuando el niño gana un partido, cuando el niño saca una buena nota, cuando el niño, no sé, ordena su cuarto y mamá lo felicita y eso le da dopamina, le da placer, le da satisfacción. Pero imagínate eso estarlo viviendo a cada segundo. Tun, 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 tun. Sí, las pantallas es uno de los grandes factores por los cuales los niños ahora no saben aburrirse y se frustran más rápido, porque el mundo no va tan rápido como una pantalla, porque el mundo no nos da dopamina como una pantalla, ¿sí? No todo el tiempo de nuestro día, o tú imagínate en tu trabajo, no todo el tiempo está tu jefe diciéndote, lo hiciste excelente, vamos, tú puedes, vamos, 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 y dopamina. Y a los 2 segundos llega alguien y te regala unos chocolates porque lo estás haciendo muy bien. Y chocolate, muy bien, lo estás haciendo. Realmente no es así la vida. Tú estás en tu trabajo y probablemente durante el día no estés experimentando intensas dosis de dopamina y sabes lidiar con eso. Un niño no va a saber lidiar con eso. No va a saber lidiar con el aburrimiento, no va a saber lidiar con el no tener el placer inmediato, no va a saber ser paciente y esperar porque la pantalla no nos deja, no necesitamos ser pacientes en el celular. ¿Cuánto tiempo nos toma en investigar algo? ¿Cuánto tiempo nos toma en buscar un video que queremos? ¿Cuánto tiempo nos toma en tener? Nos toma segundos, segundos. Estar en constante proceso de estimulación sí va a influir mucho en la baja tolerancia a la frustración, dificultad para autorregularse y recuérdense que todas las emociones cuando están en exceso nublan mi atención, por lo cual también va a influir en procesos de aprendizaje. Si tu hijo tiene un problema en proceso de aprendizaje, lenguaje, porque creemos que las pantallas mejoran el lenguaje, mas no lo es así, el lenguaje se estimula a través de escucha y observación del entorno.
de adultos o niños, no importa, porque los niños aprenden de todo, pero tiene que tener vivencia y conexión emocional, pero que esté metido en una pantalla, cero. Ahora bien, no quiere decir que yo les diga, no usemos pantalla jamás en la vida. Tampoco, y siendo sincera como mamá, yo sé que muchas veces necesitamos 30 minutos para terminar la comida, para respirar, para hacer cosas necesarias. Sé que las pantallas muchas veces nos salvan, ¿ok? Los usamos como, no quiere decir que nunca las uses, solo regula cómo las estás usando. Regulemos tiempo, ¿sí? No es lo mismo que el niño esté, a que estemos en familia viendo una película, viendo un video, y luego de ese video lo podamos comentar, ¿qué pensaste? ¿Qué crees de esto? ¿Sí? Entonces involucramos una herramienta, primero para interacción familiar o interacción social, y luego para un análisis y desarrollo de nuestro lóbulo frontal. ¿Sí? Entonces, si tú quieres implementar, porque sé que probablemente también quitársela después es un poco adictivo, ¿sí? Quitarle una pantalla a un niño que ya está acostumbrado a tenerla 2, 3, 4 horas diarias, es que va a ser como que le estás quitando el mundo y la vida y va a haber mucho derroche emocional. No te recomendaría que se la quites de un solo, pero que sí, esos bloques de tiempo que tienes con las pantallas, los hagas interactivos, los hagas en familia, los hagas, aunque los hagan individual. Yo a una mamá que me decía, Paula, ¿qué hago con esto? Yo le decía, ok, búsquense una serie. El niño ya era adolescente. Búsquense una serie que tú pues hayas investigado un poquito, que tenga temas que te interesen a ti, a él, que sean adecuados a su edad y demás. Y le digo, véanla. Y en la comida, porque él miraba pantalla en la comida y era un tema, le digo, ponlo a verlo antes de la comida y en la comida comenten del capítulo que vieron. Aunque tú lo veas en el trabajo, él lo vea después del colegio, la hermana lo miraba creo que en el bus, no importa, aunque no lo vean todos juntos, porque no siempre estamos todos juntos, pero que el estímulo que él esté recibiendo ahí le sirva para desarrollar un análisis, una interacción social y comunicación, que era lo que más les estaba afectando a ellos, que el niño no les hablaba en todo el día, estaba metido en el celular. Entonces, podemos ir haciendo esos pequeños cambios, pero sí, si tú tienes hijos pequeños y aún no les has integrado la pantalla, alárgalo lo más que puedas. Sé que estamos en un mundo muy tecnológico y va a ser imposible alejar a los niños de la pantalla. Les digo, mi hijo, mi esposo y yo somos, de verdad que estamos como muy rigurosos con cero pantalla. Y no, ella me ve el celular y ya hace esto. Y le digo, nunca le he dado mi celular y ella con su dedito al año ya me hace esto, ¿sí? Los niños aprenden de todo lo que observan, eso es importante, ¿ok? Entonces, ojo con las pantallas porque sí influye en las emociones y sí influye las emociones en el aprendizaje, ¿ok? Y nos vamos a la última porque ya me vinieron a hacer ojitos de que ya tengo que terminar, el trabajo emocional de padres. Este es otro de los temas que casi nunca involucro acá porque hablo más de técnicas, pero sí, si el entorno emocional del niño no mejora, el niño no lo hará. El cerebro de un niño necesita una corregulación. Cuando hablo de una corregulación, quiere decir de una presencia que esté regulada. Si tú no estás regulado aún, por favor, no hagas el intento de regular a tu hijo, porque estarás creando lo contrario. Porque el niño estará aprendiendo que cada vez que se frustra, la manera en cómo se reacciona es con el tono de voz que lo estás haciendo, con la reacción que estás haciendo y va a copiar tu patrón de expresión emocional para su presente y para su futuro. Entonces, sí es importante, yo les digo, y por eso a mí me encanta que muchos, porque sé que no para todos está como muchos temas emocionales, pero sí me encanta tener en nuestros cursos de inteligencia emocional para adultos, y me encanta tener en nuestros cursos de programación neurolingüística, que para mí una de las grandes aplicaciones de la PNL es en padres y en crianza. Me encanta tener papás, porque les digo, a veces los niños no necesitan un curso, lo necesitan los papás, ¿sí? Y así somos, o sea, por eso les digo, sin ningún afán de hacerles el mal, es que simplemente estamos repitiendo patrones. Entonces, permítete darte este acceso a que tú aprendas a regularte, que seas consciente de cómo te regulas, de que seas consciente de cuáles son tus patrones emocionales, para así corregular a un cerebro infantil, ¿ok? ¿Qué puedes hacer para mejorar esto? Haz una pequeña pausa antes de reaccionar. Detecta cuáles son tus detonadores. Sí, ver que tu hijo te tira la comida después de que pasaste probablemente hora y algo haciendo el almuerzo, da rabia. Sí, pero antes de acompañarlo,
Antes de regularlo o antes de intentar corregir conducta, gestiónate tú. Haz una pausa, respira si te es útil, ¿sí? Nombra tu emoción como adulto. Lo que acaba, o sea, no poniéndole el enfoque en él, porque tampoco es el fin de decir, mamá se siente con rabia por tu culpa. Eso genera culpa, otra de las emociones de muy alta intensidad que va a traer efectos secundarios en el presente y en el futuro, ¿ok? Es, mamá se siente con rabia, necesito respirar, ¿sí? Voy a tomar mi momento porque me siento con rabia, me siento molesta. Eso también les está enseñando a ellos. Y también tenemos todo el derecho y toda la libertad y en verdad que los adultos también sentimos, los papás, muchas veces con la sobreestimulación que tenemos las madres y padres del día a día, del trabajo, de los niños, de la casa y de todo lo que tenemos que ver, la sobreestimulación también genera muchas emociones que a veces no sabemos controlar, no sabemos gestionar. Sin embargo, somos los adultos que estamos corregulando a un cerebro infantil. Por lo tanto, sí es importante que nosotros estemos regulados. Si tú crees que estás repitiendo patrones que probablemente vienen de tu infancia, que probablemente vienen de quizá experiencias de tu vida que no te gustan y te salen inconscientemente y tú dices, ay, ¿qué hice? Lo mejor de este mundo es que puedas trabajar en tus emociones, ya sea en un curso, por lo digo, PNL, yo le recomiendo a todos los padres PNL, por favor, porque en verdad que les va a ayudar a ver su mundo emocional de otra vía y proyectárselo a sus hijos desde otra manera al 1000%. Pero recuérdate, regúlate tú para poder regular a los demás. Si no, nada de lo que haga tu hijo va a funcionar porque tú eres su entorno cercano, tú eres su entorno de modelaje. ¿Se acuerdan lo que hablaba por ahí? Alguien me puso, es que los niños son como esponjita. Sí, son tu esponja. Tú eres el agua que rodea al niño y van a absorber todo lo que tú les estés mostrando emocionalmente. ¿Sí? Porque los niños no tienen todavía esa capacidad racional de decir, claro, mi mamá está cansada, está pasó todo el día con nosotros. Ellos van a aprender de la reacción que tuvo mamá ante un comportamiento que hizo el niño. ¿Sí? Hasta ahí. Vamos hasta, a veces no siempre, dice, uff, demasiado a mi parecer, ¿ok? Hasta ahí. Si ustedes tuvieran que, se podría decir, dar un punteo a la gestión emocional que ustedes consideran que tienen como personas. Aquí quizá probablemente quitémonos esta responsabilidad de padres, pero como personas del 1 al 10, siendo 1 lo más bajito y el 10 lo mejor, se podría decir, más o menos, ¿cómo puntearían ustedes que está hasta ahora su regulación emocional? 0, dice. No, seguramente algo has de hacer. 6, dice por ahí. 5, dice Heidi. 7, ok. 4, 7, 5, ok. Muy bien. No es con el fin de que tú digas, ay, tengo muy poco, yo tengo mucho, ay, estoy súper bien, estoy súper mal. No es con el fin. Es con el fin de tomar conciencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente ahorita, y se los pongo por acá, vamos a tener el curso de inteligencia emocional que va dirigido a niños de 7 a 11 años. Sí hemos aceptado, por si porque sé que va a ser una de las preguntas por acá, sí hemos aceptado niños de 6 años, sí hemos aceptado niños de 12 y 13 años, sí, pero les hacemos ciertas preguntitas para que el curso sea lo más aprovechoso posible para ellos. ¿Qué es este curso? Este curso está creado con herramientas neurológicas, con herramientas de la neurociencia, con herramientas de inteligencia emocional y con herramientas de PNL, de programación neurolingüística. Para todos aquellos que no saben qué es la PNL, les invito con todo el corazón que puedan buscar en cualquier momento, en cualquier lado, ya sea en nuestro YouTube, también tenemos muchas conferencias de PNL, tengo PNL aplicado para papás, si no estoy mal en una conferencia. Pero métanse a leer un poco de eso, porque nos va a hacer entender cómo estamos como papás. Entonces, estas herramientas que están creadas desde la psicopedagogía, desde la neurociencia, desde la PNL, va a ser en el curso para sus hijos un cajón. Ustedes imagínense que sus hijos van a tener en el curso un cajón de madera, como estos de piratas, estos cajones que tenemos ahí. Ellos van a abrir este cajón y van a meter ahí herramientas, técnicas, qué hacer, el qué hacer. ¿Qué hacer si su hijo se siente frustrado y su hijo va a saber qué puedo hacer y meterlo ahí?
¿Qué hacer si me siento molesto? Voy a meter mi herramienta en el cajón. Durante el curso, les voy a ir enseñando a sus hijos, primero, la importancia de permitirse sentir las emociones, que es una enseñanza que hay que hacer, es una práctica. Al mismo tiempo van a aprender a comunicar mis emociones. No es lo mismo sentirlas y callármelas, a sentirlas y comunicarlas. No es lo mismo comunicarlas desde el comportamiento agresivo a comunicarlas desde la gestión, desde la tranquilidad, desde simplemente quiero decir, quiero poner un límite, quiero hablar. ¿Sí? Entonces, toda la primera fase del curso va a ser para que sus hijos experimenten las emociones y las sepan comunicar. La segunda fase del curso va a ser directamente para que se llenen ese cajoncito de madera lleno de herramientas para que ellos sepan qué hacer y cómo actuar ante una emoción que están experimentando. Y al mismo tiempo, vamos a trabajar cómo el proceso de la autoestima influye o va enganchado, va muy relacionado en el cómo comunico mi emoción, cómo comunico un límite. Eso quiere decir que durante el curso, porque sé que es algo que les interesa mucho a los papás también, sí se trabaja el tema de autoestima, que va vinculado al tema de bullying y que va vinculado al tema de regulación emocional. Entonces, vamos a tener este curso en Guatemala y en Honduras de inteligencia emocional para niños, impartido por mí. Lo vamos a tener el 14 y el 15 de febrero y en Guatemala el 7 y el 8 de marzo. Además, en Guatemala, porque ya me lo pusieron por ahí, en Guatemala vamos a tener también impartido por mí el curso de hablar en público para niños el 11 y el 12 de abril, que también va relacionado al cómo, siempre meto emociones porque las emociones están en todo, va relacionado al cómo integrar y potenciar las emociones de su hijo para mejorar su comunicación y van integradas técnicas de comunicación efectiva. ¿Ok? Además, creo que por ahí está Cindy para que nos pueda, si tienen algunas preguntas, me las pueden ir poniendo ahorita, porque así yo me tomo el tiempo para írselas respondiendo en lo que Cindy pues nos comenta un poquito por acá, como un poco de términos, qué hacer si ustedes quieren información y demás. Ok, perfecto. Súper, Pau. Me quedé toda la conferencia y qué buena información. Yo no tengo hijos, pero me resonó Pero quizá mucho. tendrás. Me resonó muchísima porque bueno, ese tipo de crianza, pues yo la obtuve y bueno, ahora entiendo algunos comportamientos, algunos patrones que bueno, yo he trabajado, pero sin embargo, pues me resuena mucho, ¿verdad? Qué importante, ¿verdad? Qué excelente, súper. Bueno, para los que están interesados de que, pues darle esta habilidad tan importante, ¿verdad? A sus hijos. Vamos a tener el curso de inteligencia emocional para niños aquí en Honduras y también en Guatemala. Así que vamos a pedir los que están interesados, aquellos papás que saben que ahorita seguramente tomaron conciencia de decir lo importante, el poder desarrollar lo que es estabilidad para nuestros niños, poner su nombre, el número de teléfono y el país para que cada coordinadora de cada país se pueda contactar, ¿sí? Y así darles la información del precio y otras cositas más, ¿verdad? Porque también hacemos un proceso de preguntitas para ver cómo está el niño, ¿verdad? Cómo puede participar y demás, ¿sí? Así que pónganos por aquí, te voy a poner acá el nombre. Sí, bueno, sería el nombre, el país y el número de teléfono para que cada coordinador se pueda contactar con ustedes, ¿sí? Así que seguramente va a ser un gran curso. Imagínense ahorita bueno, se pasó un poquito de la hora, Pau, pero cuánto se aprendió, ¿verdad? Tanta información, ¿sí? Y no digamos que ya que el niño experimente, que tenga herramientas, ¿verdad? Que le permitan no solamente conectar lo que está sintiendo, ¿verdad? Como bien lo decía Pablo, que a veces el mismo adulto puede saber qué es lo que está sintiendo, no digamos un niñito que viene comenzando la vida, ¿verdad? Y que todo ahorita, con toda la evolución de las pantallas y demás, han hecho de que pues sean poco tolerantes a la frustración y que esté pasando este tipo de cosas, ¿saben? Entonces, y esto no va a percutir ahorita, sino que ahorita que ya pues lleguen a la adolescencia, a la vida adulta y demás, que ya creo que es un poquito bastante, ¿sí? Entonces pónganos por aquí el nombre, el teléfono y país para que cada coordinadora, tanto en Honduras y Guatemala, se pueda poner en contacto y darles toda la información, porque ya tenemos poquitos espacios para el curso. Eso sí, trabajamos con cupos limitados,
Sí, porque hacemos como un curso bien vivencial y que sea semi personalizado para los niños, ¿sí? Sí, por aquí, Cindy, para ir agregando, me preguntan regularmente qué pasa después del curso, que eso es importante. Sus hijos vienen al curso, se les deja en el curso y les permiten llenarse de herramientas emocionales. O sea, sus hijos, si tienen esta dificultad de decir qué sienten, si tienen la dificultad para comunicar su emoción, si tienen dificultad para experimentar la emoción o salir de esa emoción, este va a ser un trabajo práctico a través de juegos, a través de actividades grupales, a través de roleplays que sus hijos van a estar haciendo durante el curso para venir a aplicar todo en ellos y luego llenarse de herramientas. Recuerden que sus hijos no es que no sepan gestionar la emoción, es que no saben cómo y eso hay que enseñárselo. Pero al mismo tiempo, como les dije, sé que el trabajo de papás es muy importante. Entonces, después del curso, siempre pues se abre un grupo en el grupo que tenemos abierto, yo les estoy mandando más o menos de 3 a 4 ejercicios que trabajé durante el curso con sus hijos para que ustedes les puedan dar continuidad. Y al mismo tiempo en el curso se les manda una pequeña como masterclass en donde también les voy explicando cómo utilizar las técnicas. ¿Cuál es el fin? Es que el niño venga al curso, se llene las herramientas, sepa cómo hacerlas por sí solo, que eso también es importante, y en casa se refuerce. ¿Ok? Que eso también va a ser un proceso de continuidad de las emociones, que evidentemente también es importante. Entonces, si sus hijos están entre las edades de 7 a 11 años o de 6 a 12 años, que también pueden participar, pónganos aquí el nombre del país y el número de teléfono. Y si quieren, voy a ir respondiendo rápidamente a alguno de los cursos. Dice, cubre para niños de cualquier edad, dice por aquí Aleida, de 7 años a 11 años o bien y podría ser de 6 a 12. Siempre manden por aquí el nombre, el país y el número de teléfono para que la coordinadora les pueda ir diciendo, haciendo pequeñas preguntas para ver cómo es, cómo se relaciona y saber si se puede integrar. Otra de las grandes preguntas es que si tiene algún problema de aprendizaje, si hay alguna identificación ya de algún diagnóstico detrás, si pueden participar. Va a depender mucho. Entonces, lo mejor es que pida la información para que las coordinadoras también les apoyen a darme a mí los datos y pues yo ahí ir diciendo si sí pueden o no. Por aquí me ponen, ¿qué me recomendarías? Me enojo rápidamente y yo soy muy exigente con mis hijos. Si les pasa esto, papás, que yo sé que muchas veces pasa y es muy inconsciente y es sincero, mala intención, mi recomendación a nivel personal es tomen PNL, ¿sí? De hecho, vamos a abrir aquí, que eso nunca lo hacemos, pero vamos a abrir aquí. Si hay papás que tal vez sus hijos ya estén más grandes, que sus hijos salgan dentro del rango del curso, pueden poner aquí su nombre, su número de teléfono y el país y pongan PNL, porque estamos por iniciar este mes también. Entonces, va a ser un regalo que ustedes se van a hacer a ustedes y a sus emociones y definitivamente un regalo para sus hijos y su familia y el entorno. Eso es importante. Em, pero, ¿curso de meditación para cuándo de nuevo? ¿Para niños o para adultos? Para adultos este año, para niños aún no lo tenemos, pero para adultos seguramente lo tenemos este año. Me interesa saber qué hacer aparte de reconocer y acompañar a un adolescente en momentos de frustración, o sea, cómo ayudarlo a volver a la calma, lo que hablamos, ¿ok? Presencia, voy a adaptar mi cuerpo, menciono lo que le pregunto cómo se siente y por qué se siente ahí y acompañamiento. Hasta que pase esa emoción, me puedo poner a hablar del comportamiento, la conducta o el por qué le está pasando. Y siempre validar. Es importante que no minimicemos los problemas de los niños y los adolescentes. Claro, que te deje de hablar tu amiga es tan importante como que a ti te despidan del trabajo hoy. Para la mente es igual de importante. ¿Ok? Entonces simplemente validarlo también. Voy por acá. ¿Qué hacer cuando a una como madre algunas veces se le sale de control las emociones? Si se habla con el docente y se le explica que ciertas reacciones no están bien, ¿eso ayuda en algo para evitar dañarlo a ellos? Sí, si tú ya te has salido de la emoción y tuviste una acción, una palabra, un comportamiento que después dices, me arrepiento de esto, pues no pasa nada. También una herramienta de aprendizaje emocional que le darás a él es pedir disculpas, reconocer lo que hiciste y simplemente pues también decirle que tú eres una adulta que también se equivoca y no pasa nada. Y podemos seguir y hasta nos podemos ayudar en gestionarnos la próxima vez emociones. Es decirle como la próxima vez que tú veas que yo me voy a salir de mi estado, me puedes decir una palabra tal, una palabra clave, ¿sabes? Hasta lo podemos hacer como una actividad familiar de decir, cuando sientas que mamá va a salir le va a salir ahí
se va a transformar, me dices tal palabra y yo así soy consciente de mí. Y lo hacemos viceversa. Cuando yo siento que tú te vas a salir de tu estado, te digo una palabra y eso también a ti te hace consciente de qué está pasando en ti. Cuando es un adolescente, podemos trabajar un poco más técnicas racionales que conecten con las emociones porque nos entiende más. Puede participar el curso un niño con autismo grado 2. Lisette, mándanos porfa tu número, el país y tu nombre, el país y el número del teléfono porque sí, pero va a depender, ¿ok? Así ya sea hablo yo contigo directamente o habla alguna de las coordinadoras y tú le das un poquito de contexto y podemos ver, con toda la intención para que él pueda aprovechar el curso, ¿sí? No solo para que venga y, no sé, se divierta. El objetivo del curso es verdaderamente que sus hijos salgan con herramientas emocionales, ¿sí? Que es base y es clave, va a ser un regalo para sus hijos y que ustedes también lo van a agradecer muchísimo porque pues evidente pasamos con nosotros. ¿Habrá alguna para adolescentes? Sí, este año, a fin de año, tendremos el curso de Teens Coaching, que trabajamos, uno de los módulos es inteligencia emocional. Ok. Panamá van a impartir el curso de inteligencia emocional. Lo vamos a impartir como en junio, para que estén pendientes de Panamá, pero ahí les mandamos también teléfono. Y por aquí, vamos a ver. Ok, creo que me falta una. Dice, tengo una hija de 11 años y un niño de 7 y uno de 4 años y le hablo diferente. Y cuando al mediano se va, se ve como le hablo a la 4 se enoja. Claro, sí, sí, entiendo que tienes una reacción diferente con cada uno porque por supuesto que son niños diferentes y todo. Lo mejor aquí es si tienes la capacidad para mandarlo a los que entran en el rango al curso, sería lo ideal para que ellos también aprendan a comunicarte cómo se sientan y no simplemente irse. Recuérdense el botón de auxilio, ¿verdad? De huir, huir de lo que no les gusta y eso los hace retirarse. Lo mejor es que ellos tengan la capacidad de decirte, esto no me gusta, me hace sentir triste, que le hables hacia mi hermano y a mí no me molesta o que ellos puedan expresarte porque eso va a hacer que tú tengas mayor apertura de comunicación con ellos y al mismo tiempo que puedas acompañarlos a su gestión emocional. ¿Sí? Sería lo mejor. ¿Ok? Así que, ya que nos pasamos muchísimo el tiempo en esta conferencia, con niños siempre me pasa, lo siento. Así que para todos aquellos que quieran información, que quieran inscribir, que quieran detalles de todo esto, que quieran la grabación también, porque por si lo quieren compartir con otras personas, quieran simplemente con hermanos, amigos y demás, también la pueden solicitar. Y para eso, pues únicamente pues compartan por acá el nombre, el número del teléfono y el país en donde se encuentran para que ya sea Cindy en Honduras o Ana Luisa en Guatemala les pueda dar pues todos los detalles. Y para mí va a ser un gusto y un placer tener a sus pequeños conmigo. Es una de las partes de mi carrera que me apasiona, el trabajar con niños. Amo trabajar con adultos, pero los niños me fascinan. Y también, si ustedes han identificado patrones en ustedes que quieran trabajar en PNL, pues también los espero en la certificación de PNL que comenzamos, Cindy, este fin de semana, ¿verdad? PNL. Ahorita el fin de semana 7 y 8, ¿sí? Entonces Ok, ahorita que terminemos la conferencia, los vamos a contactar y le vamos a dar toda la información específicamente a los que están interesados en pues, trabajar las emociones, primero papá. O sea, en ese caso, si ya, pues, ya tienen pues, adolescentes y demás, cómo pasar ese proceso y seguramente pues, van a poder conectar y poder entender mucho mejor y cómo sobrellevar los retos de la vida, que es bastante, bastante complejo. los retos de papás, los retos Sí, de los papás, retos de ¿ok? papá. Así que gracias, Cindy, gracias a todos, qué gusto tenerlos por aquí y Sí, pues nos quedamos aquí muy, muy pendientes. sí. Vamos a dar unos dos minutitos para aquellas personas que todavía están ahí como indecisas, para que nos manden su nombre, el país y el número de teléfono para poder contactarlo, ya sea para PNL o ya sea para el curso de niños, ¿verdad? Que va a ser importante que lo manden por aquí, porque si no, no vamos a saber, una vez que queda la grabación, no miramos los chats. Entonces, para que nos contacten y así poder mandarles toda la información ahorita que termine la conferencia, ¿sí? Así que, bueno, Ok, ¿va? gracias a todos y nos vemos muy pronto. Recuerden nombre, país y número de teléfono para que las coordinadoras los puedan contactar. Y si queda grabado, Queda también grabado, ¿sí? pueden pedir la grabación y así pues también compartirlo. Entre Así que una hora y media estaría ya lista, y por eso mándenos también igual su número de teléfono y demás, o donde les mandamos el link de la conferencia, por ahí nos pueden escribir y les podemos mandar lo que es la grabación también, ¿sí?
Ok. Ok, muy bien, así que un gusto, espero verlos a sus chicos en el curso de inteligencia emocional en Guatemala o en Honduras, o a ustedes en la certificación de PNL este fin de semana en Honduras, y si no estoy mal, dentro de 2 fines de semana comenzamos en Guatemala, y pues va a ser un gusto también encontrarnos en otra conferencia que me apasiona mucho hablarles de los niños. Así que gracias, Cindy, gracias a todos, qué gusto verlos por aquí, y yo me despido. No, hasta pronto.